Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes y aún los que nos ven por las redes sociales en una entrega de su programa Hombres de Verdad. Como siempre, sus hermanos y amigos José Agüero, Marcos Peña, para servirles con temas de actualidad. Aunque es un programa dirigido primariamente a hombres, no es menos cierto que muchas mujeres lo escuchan, esposas, madres, solteras, y nos alegramos de eso porque también aprenden qué esperar, qué buscar, qué aceptar en la vida de hombres que dicen ser cristianos, cuáles son las características que deben de prevalecer como hombres varones masculinos. Y que son coherederas también, dice la Biblia. Coherederas junto con nosotros. Así que en el día de hoy, José, nosotros queremos tratar el tema de el papel del padre en la crianza de los hijos. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, es impresionante lo que vemos allí. Quizás en una lectura rápida uno no se percata, pero como tantas cosas que hablamos de esta plataforma, cuando la Escritura habla del papel del padre, nosotros vemos cosas que son contraculturales. Por ejemplo, normalmente se piensa que quien tiene mayor influencia en la vida de los hijos mientras ellos crecen son las madres. Sin embargo, varios estudios han arrojado resultados diferentes. Hay una institución en los Estados Unidos que se llama, traducido al español, sería como sostenedores de promesas o algo así. Y ellos afirman que el porcentaje de hijos que tienen un padre que es fiel al Señor y ellos terminan siendo cristianos es mayor que cuando es la mamá la que asiste a la iglesia. En otras palabras, la conducta paterna tiene un mayor impacto en la vida de los hijos que la conducta de las madres. Claro que nosotros conocemos de casos de madres que han tenido que criar solas y qué bueno, por la gracia de Dios, han impactado a sus hijos por su fidelidad. Tú mismo, José, siempre, desde que nos conocemos de jovencitos, conocí a tu madre y sé que lo que tú siempre dices fue así. Ella fue una madre que impactó espiritualmente sus vidas. Pero estas estadísticas no eliminan esa realidad, ni tampoco es un desaliento a la influencia que las madres pueden ejercer. De hecho, la influencia de las madres es fundamental en la crianza de los hijos. Lo que estamos diciendo es que la Escritura muestra que no solamente es la responsabilidad principal la del padre con respecto a la crianza de sus hijos, sino que Dios ha hecho que su influencia sea mayor. Se hizo un estudio en una ocasión en Suiza que arrojó los mismos resultados. Cuando el padre iba a la iglesia, había mayores probabilidades de que los hijos fueran que cuando era la madre la que iba. Y nosotros vemos cómo Dios espera que el padre sea el principal responsable. Así que es importantísimo, los hombres que nos están oyendo, que no compren este elemento cultural. Yo me encargo de proveer para el hogar y tú te encargas de criar. Porque delante de Dios nosotros seguimos siendo responsables por la crianza de nuestros hijos. Me encanta ese texto en el Antiguo Testamento donde Dios le reclama a David por la rebelión de Adonías. El texto empieza diciendo que Adonías era hijo de Agit. ¿Quién era Agit? La mamá de Adonías. Sin embargo, dice que de una manera específica, dice que David nunca lo había estorbado diciéndole, ¿por qué haces esto? En otras palabras, David crió a ese muchacho como un consentido. Él no se metió en eso. Él dejó que su madre fuera que lo criara y él no se metió en eso. Y Dios le reclamó.
Dios le reclamó a él, Dios no le reclamó a su mamá. No es que las mamás no sean responsables, es que nosotros como padres somos los principales responsables. Y la influencia que tenemos sobre nuestros hijos es impresionante. Diversos estudios, diversas estadísticas muestran los graves efectos en la vida de los hijos cuando los padres están ausentes, ya sea que están ausentes porque se separaron y dejaron que la madre criara sola, o ya sea que están ausentes que aunque viven juntos, no se involucran ni se meten en la vida de los hijos. Sin embargo, nosotros vemos eso por doquier. En Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, se nos habla de la crianza de los hijos. El versículo 1 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. La palabra que se traduce padres al español allí es la palabra progenitores. Luego el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Evidentemente están involucrados papá y mamá. Pero en el versículo 4, cuando dice: y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, aunque en el español es la misma palabra del versículo 1, en el idioma en que fue escrito no es la misma palabra. Aquí padres es padres masculinos, varones. O sea, la palabra del versículo 1 es progenitores, pero la del versículo 4 es papá varón. Y esto no significa que nosotros somos los que más provocamos a ir a nuestros hijos. No, esto nos da una idea de la responsabilidad particular que Dios pone sobre nosotros. Cuando vamos al texto de Colosenses, que es un texto mucho más corto, la palabra que se utiliza allí para padres también es no progenitores, sino la palabra padres varones, papá varón. Uno de los aspectos propios del diseño de Dios para la familia es que el hombre sea el responsable de formar a Dios y los mandatos de Dios en el corazón y en el alma de los hijos. Es que a mí me gusta mucho, Marcos, en todo pensar cuál fue el propósito de Dios cuando creó tal cosa. Para mí eso es como dominante en mi vida y en mi ministerio y para enseñar y para vivir. ¿Cuál fue el propósito con el cual Dios me puso como pastor, me puso como padre, como esposo? Eso me ayuda a no tener ningún tipo de excusas con respecto a mis responsabilidades y además que no es lo que alguien arma, ¿verdad? Hay muchos libros que te dicen tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, pero cuando tú entiendes que quien te ha puesto allí, quien te ha designado, como dice en Efesios, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros, evangelistas, uno tiene que ir a preguntarle al Señor, Señor, en su palabra, ¿cuáles son mis funciones? Y yo pienso que eso es lo que hoy en día ha faltado en muchos esposos y esposas, en muchos pastores, pero sobre todo en muchos padres, refiriéndose a los hombres, que no entienden de que Dios diseñó el hecho de que todo lo que nuestros hijos van a recibir de Él es a través de los papás. La mamá instruye y ayuda, y en el libro de Proverbios, oficialmente el libro de Proverbios habla acerca de la instrucción del padre y la dirección de la madre. O sea, pero le da, específicamente dice, la instrucción. En el capítulo 4 del libro de Proverbios dice, Salomón dice, porque yo fui hijo de mi padre, único y delicado de mi madre, y él me decía, retenga, hijo mío. Y después lo deja para el final, en el capítulo 31, cuando la mamá de Salomón, como dicen, pero es refiriéndose a un rey Agur, algo así, la mamá le dice, hijo, no es de los príncipes beber vino, ni a las mujeres, es como dando dirección a la vida, dándole esos consejos sabios de la vida, ¿verdad? Para que no se vuelva un borracho, era como la idea, ¿verdad? Aparece esa dirección de la mamá, pero a lo largo de todo el libro de Proverbios y a lo largo de toda la Biblia, sobre todo el libro de Deuteronomio, se hace el énfasis de que el padre es el que tiene que hacerlo. Así es. Entonces no podemos delegar, y no voy a usar la palabra delegar en las madres, no debemos cargar a las madres, porque es una carga que se le pone
aparte de todas las cargas que la mamá tiene, porque la mamá tiene mucha responsabilidad con los hijos, pero la responsabilidad de instruir, de guiar, de orientar, de darle sentido a la vida de los hijos, las responsabilidades, siempre va a estar enfocado a nosotros los padres. Hay un libro muy bueno de un escritor llamado Jairo Carvajal, que dice Una familia conforme al corazón de Dios o algo así. Y él dice que la influencia de los padres sobre los hijos es determinante para su éxito o fracaso en la vida. Y se refiere básicamente al papá. De manera que el éxito que va a pasar en la vida de nuestros hijos o el fracaso tiene mucho que ver los padres. La presencia de los padres o la ausencia de los padres es determinante. Y hoy en día hay muchos hijos que tienen padres presentes, que sería un tema para tú y yo que siempre estamos hablando acerca de los padres de la familia. Un hijo con un padre presente, físicamente presente, pero ausente espiritualmente. Ese papá que no se sienta a instruir. Y emocionalmente. Que no se sienta a hacer el culto familiar o el altar familiar, que no incentiva a los hijos la lectura de libros cristianos, que no incentiva a los hijos a tener una conducta que venga de Dios, que todo se lo deja a que mis hijos, como me dijo un señor, Marcos, hace muchos años atrás, 7 hijos. Desde pequeños, el papá y la mamá eran de la iglesia, y 7 hijos, y ya en la juventud los 7 estaban fuera del camino de Dios. Wow. Entonces yo un día le pregunté, y me dijo, bueno, ellos no tienen excusa porque yo siempre lo llevé a la iglesia. Y yo recuerdo que de ese momento, a mí me ayudó tanto esa respuesta de él. Me avergonzó, me entristeció en la palabra, la respuesta de él, pero me ayudó mucho a mí en mi ministerio a decirle, lo que sus hijos van a hacer no depende de la iglesia lo refuerza. La iglesia es la que refuerza lo que ustedes enseñan en casa. Es la que incentiva, que mueve a los niños a hacerles preguntas o a oír respuestas más específicas a algunos de los temas. Pero no es una responsabilidad de la iglesia la formación de nuestros hijos. No es llevarlos a ellos a la iglesia, es llevar la iglesia a ellos, sí. Porque la iglesia somos nosotros. Es vivir la vida cristiana delante de ellos, dedicado a ellos, amándolos, pastoreándolos, dirigiéndolos, instruyéndolos, animándolos, amonestándolos, alabándolos cuando haya que alabarlos. Es estar presente en sus vidas. Yo quisiera ir a una librería y preguntarle, o una librería, alguien que pudiera tener esa estadística, que yo creo que quizás nadie la tiene, si ese libro de Paul Tripp, el de Cómo pastorear el corazón de tus hijos, es uno de los más vendidos. A veces tengo la sensación de que no lo es. A veces tengo la sensación de que muchos de esos libritos de bolsillo que pueden ayudar, pero libros donde traten con seriedad todo lo que tiene que ver la influencia, la crianza, la formación que debemos dar nosotros los padres a los hijos. Quizás esos libros no lo ven muy digerible porque ponen mucha presión sobre los padres para que puedan de verdad hacer bien su trabajo. Y que tristemente los hombres no están leyendo. Los hombres casi no leen. De hecho, y esto sí es una estadística real, hay un libro, no se ha traducido al español, escrito por William Farley, que su título sería en español Paternidad energizada por el Evangelio. Ese sería el título. Y él dice en ese libro que él le propuso al editor de ese libro hacer un libro de crianza dirigido específicamente a los padres varones. Y el editor le dijo que no, que sí se estaba volviendo loco. ¿Pero por qué no? Me dice, porque los padres no leen. Dice él, ¿cómo va a ser? Dice, y le dijeron, oye, el 80% de los libros de crianza lo compran las mamás. Tú sabes lo que sea. Eso es vergonzoso. Marcos, eso es vergonzoso. Marcos, y si fuera que el papá, la mamá va y le dice,
Oye, mi amor, mira, encontré un libro muy bueno, léelo. No, no, no. Tampoco. No, se lo puede decir, pero no. No lo hacen. Quien lo lee de tapa a tapa son las madres. Sin embargo, nosotros somos los principales responsables. Otro dato interesante que tiene que ver con eso, y no es casualidad, dice el doctor James Dobson, que es uno de los directivos de una institución que se llama Enfocado en la Familia, Focus in the Family. Dice él, las prisiones están pobladas principalmente por hombres a los que sus padres abandonaron o rechazaron. Dice, alguien que aconsejó por 25 años a hombres en la cárcel decía que entre los miles de prisioneros que había conocido, ninguno de ellos amaba genuinamente a su padre. Eso es impresionante. Y dice, 90% de aquellos que se encontraban a la espera de la pena de muerte odiaban a sus padres. Yo me lo encontré, Marcos. Eso te dice mucho, José. Yo me encontré a un joven en la cárcel una vez que fui a predicar y me llamó, pastor. Y ese muchacho estuvo en el colegio por un tiempo allá. Y te voy a decir de corazón, un buen muchacho. Wow. Muy bueno. Y cuando lo vi allá le dije, pero qué raro que tú estés aquí. Me explicó y no era una cosa del otro mundo, gracias a Dios. Pero me dijo, ay, pastor, es que usted sabe que yo nunca tuve un padre. Así mismo me dijo. Yo nunca tuve un papá. Mi papá se fue a vivir a Estados Unidos, a Puerto Rico, y nunca se ocupó de mí y me dejé influenciar por esto. Bueno, después, un tiempo después, no mucho tiempo después, lo vi fuera en la calle y le aconsejé. Y yo estoy 100% seguro que ese muchacho no va a volver a la cárcel, porque es un buen muchacho. Pero le faltó un papá. Y en el colegio es que en donde nosotros vivenciamos más eso. La falta de un papá que instruya, que ayuda. Una niña la encontramos en el parque, ahí en el recreo, en el lugar de recreo del colegio, y nos dijo, la vimos llorando, y me dice, es que mi papá hace mucho que no me llama. Wow. O sea, hay tantos, como una frase que quizás tú has oído, tantos hijos huérfanos de padres vivos, que es increíble el daño que le hacen esos hijos y el factor multiplicador del daño que esos hijos le causan a la sociedad. Regresaremos en un momento con este interesante tema que estamos tratando acerca del rol de los papás, de los hombres, de los padres en la crianza de sus hijos. Quédese con nosotros. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Marcos estaba dando, antes de la pausa, estadísticas. Déjame decir un adjetivo, es espeluznantes. Sí. Yo no creo que sean más, si hay una palabra más fuerte, mejor. Sí. Muy triste, de verdad. Y ¿sabes qué? Mientras hablabas antes de la pausa, vinieron a mi mente ciertos casos específicos. Y creo que debemos tocar este punto, que creo que no lo hemos tocado antes. Esta información de la importancia del padre en la vida de los hijos deben de conocerla todos los hombres. O sea, mis hermanos, ustedes son responsables de sus hijos delante de Dios. Y ustedes tienen que darle atención no solamente económica, tienen que darle asistencia emocional, estar presente en sus vidas y también asistencia espiritual. Ahora bien, yo creo que hay algo importante que decir para las madres. Porque tristemente es muy cultural y lo triste es que creyentes asuman esto que voy a decir. Hay ocasiones donde por los pecados de ambos un matrimonio se separa. Y con mucha frecuencia las madres
traspasan a los hijos sus dificultades, sus frustraciones. Y miren, eso es un acto de egoísmo. Un abuso eso. Eso es un abuso. No, porque yo no quiero que mi hijo se junte con su papá porque él es un hombre malo. Mire, sé que puede haber casos esporádicos, escasos, en que uno tenga razón para decirle, no, es que si va, se lo va a llevar a tal sitio. Pero esa no es la mayoría de los casos. Nosotros hacemos, no solamente que cometemos un pecado, que es lo más importante, sino que cometemos una crueldad contra nuestros hijos cuando intentamos enemistarlos con sus padres porque nosotros tuvimos problemas. No debemos traspasar los problemas matrimoniales a los niños. Los niños no tienen nada que ver con eso. Ellos no son responsables. De hecho, en una ruptura matrimonial, el único 100% inocente, ¿sabe quién es? Los hijos. Claro. Los hijos no tienen que ver con eso. No, porque no. Entonces, pero qué común es que las madres, si entienden que el ex no le da económicamente lo que debía de darle, te quito los hijos. Si entienden que el ex es una mala influencia por esto, por aquello, le quitan los hijos. Es su padre. Ellos necesitan a su padre. Y conozco casos de padres que pudieran estar interesados, padres que están interesados en cultivar una relación con sus hijos y sufren lo indecible porque las ex esposas toman a los hijos como una medida de retaliación contra ellos. Wow, mis hermanos, yo creo que eso es muy obvio, que eso está muy mal. Y uno puede entenderlo en personas no creyentes que no tienen los parámetros de la palabra de Dios. Pero entre creyentes eso no es correcto. A veces hay discusiones en las familias. ¿Y qué tú vas a hacer? Porque tú le vas a mandar a tu hijo. Pero que eso no es un asunto ni siquiera de cuestionamiento. Es su papá. Después de lo que te hizo, pero fue a mí que me lo hizo, no se lo hizo a su hijo. Aunque los hijos son muy afectados por decisiones que a veces los padres toman. Claro. Cuando un padre decide ser infiel a su esposa y terminan separándose, abandona a su esposa para ir detrás de una mujer que ellos creen que van a pasarse la vida entera con ellos y al final terminan recibiendo lo mismo que ellos hicieron. Uh-huh. Pero cuando eso ocurre, ellos están pecando contra su esposa y están pecando contra sus hijos también. Pero a pesar de eso, hay un hecho real. Ellos siguen siendo los padres, 1. 2, sus hijos siguen amando a sus padres. Y 3, sus hijos siguen necesitando a sus padres. O sea que si ellos van a recibir el daño de un padre ausente, sea por el pecado, por la sinvergüencería, por la falta del papá, no porque la mamá se lo impone. Porque en ese sentido la mamá va a tener que dar cuentas a Dios por esas acciones. Y yo le enfatizo mucho a los padres de la iglesia, Marcos, de que a veces vienen al Señor ya con hijos que han tenido en otro matrimonio, para que ellos no abandonen a sus hijos, no los abandonen, que los llamen, que asuman una cercanía, uh-huh. Porque eso se puede recuperar. Lo bueno es que eso se puede recuperar. Tú puedes tener un hijo que lo abandonaste cuando pequeño y a los 15, 16 años, 17 hasta los 20, tú eres consciente delante del Señor de que tu rol es un rol de por vida, estén solteros o casados, y le busca y le muestra afecto y le pide perdón por todo eso. Los hijos siempre van a estar esperando. Hay una poesía que habla acerca de eso, que los hijos no pueden esperar, que enfoca siempre a que los padres, los hijos están a las expectativas de que sus padres asuman el rol que ellos deben asumir. Otro aspecto también es que en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2 y 3, menciona la mala conducta de los hijos de Elí. Y los hijos de Elí dice la Biblia, que era un sacerdote de quien Dios no dice nada negativo de él, absolutamente, en cuanto a su conducta personal, en cuanto a su servicio a nuestro Dios. Pero los hijos de él, lamentablemente, dice la Biblia, que eran unos impíos. Y peor aún, eran impíos que estaban
siguiendo la sucesión sacerdotal y estaban sirviendo ahí en el altar. Y como eran impíos, pues abusaban de todo lo que era su servicio allí y afectaban mucho las ofrendas. Dios nunca, aparece en la Biblia, les llamó la atención a ellos. Las 2 veces que se menciona ese caso fue a Elí. De manera que nosotros somos responsables. Yo no voy a decir así a ciencia cierta que somos responsables de su salvación, pero sí somos responsables de instruirlos en la salvación, que somos los responsables de guiarlos al Señor, que somos los responsables de sembrar la verdad de Dios en su corazón, de darle el evangelio de cuando están pequeños, no esperar que llegue el momento de la adolescencia o de la juventud cuando ellos son conscientes. Yo creo que un niño de 6, 7 u 8 años puede ya tener la claridad espiritual o la responsabilidad, el entendimiento para poder entender la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su condición pecaminosa y poder venir a Cristo. Y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad, guiarlos, formarlos, instruirlos. Y sobre todo, si algún papá nos está escuchando, o una mamá, y se lo puede decir al papá, al esposo, esto ya está comprobado desde antes que existiera la psicología, para que usted entienda de que no es un postulado que uno leyó de algún psicólogo. Los primeros 7 años de la vida de un niño son muy determinantes de lo que ellos reciban de sus padres. Son fundamentales esos primeros 7 años. Es increíble, porque el mundo de un niño es así, Marcos. Papá, mamá y mis hermanos. Y es el lugar donde se están formando. De hecho, hasta neurológicamente, los primeros años, antes de los 6 años, se evita que los niños tengan fiebre muy alta, porque le pueden causar retardo. Una fiebre muy alta le pueden quemar neuronas o lo que une las neuronas. Entonces, pero también se está formando su mundo significativo, su mundo emocional, su mundo sentimental, su mundo de valoración de las cosas. Y es un mundo muy pequeño de personas. Entonces, Dios nos ha dado el privilegio de decir, llénale su corazón, llénale su mente, llénale su alma, llénale su espíritu de las verdades divinas que yo los hice para que en ese tiempo ellos absorban como esponja todo lo que se le diga. Y esa es la razón, Marcos, por la que Satanás está tratando ya de que en el preescolar se le comience a enseñar a niños la famosa ideología de género. Porque el maligno lo sabe. Claro. Que esa es la etapa donde ellos pueden agarrar toda esa suciedad. Pero los papás están, como dicen por ahí, en Belén con los pastores. Simples. Y que no están simples, es el mejor. Sí, mirando para arriba. Ay, pero ¿y qué tiene eso de malo? Sí, y que creen que están muy pequeños. Un hermano así mismo me dijo, cuando yo lo estaba corrigiendo, que era un miembro de nuestra iglesia, hablándole de su hijo y de su comportamiento, siéntate con él, háblale, dile, trabaja con su vida, esto con su vida. Me dice, pastor, es que es muy pequeño, 7 u 8 años. Que es muy pequeño. Ya ha perdido muchísimo tiempo. 15 años, 18, cuando el muchacho tenía como 22 años, él me decía, pastor, aconséjeme, yo no sé qué voy a hacer con este muchacho. Me dijo un día, ¿cómo que tú no sabes qué va a hacer con ese muchacho? No, él llega a la hora que le da la gana. Y yo un día le dije, mira, si tú sigues llegando tarde aquí, tú verás lo que te va a pasar. Y vino, como es más grande que yo, se me acercó y me dice, ¿qué me va a pasar? Y yo le dije, es que yo te lo dije cuando él tenía 7 años. Ahora ya tú no vas a poder hacer nada, ni yo, ni tú, ni nadie. Y no hemos podido, nadie ha podido. La gracia de Dios ha hecho que el muchacho vaya encajando otra vez, y aunque no es creyente, por algunas limitaciones medio que tiene, pero se comporta bien. Pero este asunto de que es pequeño, ahí es donde está el grave error de padres, incluyendo padres cristianos. Marcos, porque si hay padres, si en las escuelas o los colegios que tienen alumnos de padres no creyentes, encontramos una gran cantidad de padres no creyentes irresponsables. En las iglesias encontramos una cantidad considerable de padres creyentes
que son irresponsables en el cumplimiento de su deber de instruir a sus hijos y de modelar en su casa una conducta de alguien que Dios está señoreando sobre su vida. Porque si un padre no está bajo el señorío de Cristo y de su palabra, no puede él ser un señor, por decirlo así, en una influencia determinante para bien en la vida de los hijos. Lo que pasa, José, entre tantos factores, es que nos ha tocado vivir en una época que rechaza el concepto de autoridad. Y por eso tú ves tanto, no, influéncialo. No. La relación con nuestros hijos cuando están pequeños es mayormente de autoridad. En la medida en que tú ejerces esa autoridad bien, van creciendo y el ideal es cambiar esa relación de autoridad por una relación de influencia. Me encanta el ejemplo que pusiste hace un rato de los hijos de Elí. ¿Por qué? Porque allí, y lo voy a relacionar con esto que estoy diciendo ahora de autoridad. Nosotros sabemos que Dios le llamó la atención a Elí por no corregir a sus hijos. Pero tú vas al texto y tú te vas a encontrar que en un momento determinado Elí le llamó la atención. Y uno dice, ¿y entonces? Ah, claro. Ah, hijos, miren, yo oigo eso que ustedes están haciendo. Eso está mal, no hagan eso. Sí. Y el Señor dice, el Señor toma eso como que Él no hizo nada. En otras palabras, hay padres como ese. ¿Y qué yo hago? José, tú dijiste, no se puede hacer nada ahora. Está bien, pero cuando está creciendo, tú has visto padres con niños de 10 años, 12 años. Yo no sé qué es lo que hacer. Tú no sabes lo que hacer, José, como padre. ¿Tú te crees que tú como padre, un muchacho de 8, 10, 12 años, se te va a sublevar que tú no sabes qué hacer? Bueno. No, ¿qué pasó? No, aquí tú te sometes o te someto. O sea, olvídate de eso. Y Marcos, pero hace falta eso, perdóname, hace falta que entendamos que tenemos la autoridad y por lo tanto la responsabilidad. Y el caso de Elí es muy ilustrativo. Elí le llamó la atención verbalmente, pero el Señor esperaba más. No es solamente que tú le digas que está mal, es que, óyeme, es que aquí en esta casa no se hace así. Y cuando tú lo hagas así va a haber problemas. Es totalmente diferente. Marcos, yo estaba leyendo un libro de un hombre que me regalaron, un hombre sueco, muy bueno. Y este señor habla muy fuerte en contra de padres democráticos. Sí. De esos padres que negocian con los hijos. Todo es una negociación. Y no es un escritor cristiano. Marcos, para más vergüenza para nosotros los cristianos. Tremendo libro. Qué tremendo libro. Él lo matiza porque él sabe que está hablando a una sociedad donde realmente sus escritos no lo valoran mucho ya. Claro. Porque esos países nórdicos de ahí arriba. No, todo es democrático. Ya eso está de una manera terrible. Pero él habla en contra de eso. Y entonces hay otro sentido de que los padres tienen que ser amigos de los hijos. Y yo estoy convencido que los padres, mientras los hijos están en casa, tienen que ser una autoridad. Luego que salen de la casa, tú puedes ser el asesor, tú puedes ser el amigo, tú puedes ser el consejero, pero nunca debe dejar de ser el padre. Uh-huh. Tú siempre tienes que ayudar a tus hijos. Si tú lo ves que están haciendo algo incorrecto, corregirlos, porque yo creo en criar hijos adultos. Hay límites, porque tú no puedes ejercer ningún tipo de castigos, obviamente, ni de ningún tipo, porque ya ellos son adultos. Pero yo creo que siempre los hijos les gusta tener un padre. Claro. Porque recuérdate que nunca se habla nada. En un programa anterior estuvimos hablando de la relación del hijo con la mamá y la esposa, pero nunca se habla mal del suegro. Porque siempre que el hombre ejerce esa función de que sus hijos salen, él siempre va a estar aconsejando o ayudando económicamente. Un buen padre nunca deja de aconsejar, de instruir, de asesorar, de ayudar. Yo he ayudado en muchos aspectos a mis hijos, más después que se casaron que antes que se casaron. Porque yo sí estoy todos los días pendiente de su vida. Y siempre estoy llamándolo, sentándole, diciéndole, hijo, tú eres grande. A veces uno de los hermanos me dice, pero tú estás viendo lo que está diciendo, haciendo ¿Tú lo has corregido? Sí, mira, pero yo lo hago siempre sabiendo de que él es responsable ahora de su vida. Exactamente. Pero lo hago, Marcos, lo hago. De manera que Dios nos ha dado una autoridad que tenemos que utilizar
Y esa autoridad se utiliza primero a través de la enseñanza, la instrucción temprana, la corrección, el castigo. Todos esos elementos son propios de la crianza de un padre. Y esa crianza va a ser determinante, como dijo ese escritor, para el éxito o el fracaso de la vida de nuestros hijos. De manera que Dios nos ha dado esa responsabilidad y tenemos que ejercerla sin delegársela a nadie más, incluyendo a nuestras esposas, que son tremendas ayudas para la crianza, pero también las esposas esperan, Marcos. Las madres esperan que seamos nosotros que nosotros asumamos asumamos la responsabilidad dada por Dios. Así que, hombres, nosotros tenemos el privilegio dado por Dios de poder influir a nuestros hijos, influenciarlos de una manera extraordinaria. Quiere el Señor utilizarnos para influenciarlos para bien de sus almas, de sus cuerpos, de sus vidas, de sus matrimonios y de sus familias. Que el Señor les ayude y nos ayude a ser padres de verdad, como hombres de verdad. Gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima entrega. Que Dios le bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.